Vamos a continuar ahora agregando expresiones matemáticas en una tabla. Y después vamos a ver cómo hacer un poco más simple el agregar esas expresiones. Y una vez finalizando, vamos a agregar también tablas que sean extensas o tablas largas, que sean, por ejemplo, de más de una hoja. Entonces vamos a abrir TextMaker y para ello continuamos donde nos quedamos. Ok, entonces lo último que hicimos fue escalar una tabla. Aquí voy a agregar la siguiente sección, que sería expresiones matemáticas en las tablas. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a agregar una tabla, igual con el entorno que hemos visto. Table, centramos y begin tabular. Ok. Igual esta la forzamos a que esté en el punto donde nosotros queremos y queremos que tenga tres columnas. La primera alineada a la izquierda y las dos centradas. Okay. La forma más sencilla de agregar alguna expresión matemática, por ejemplo aquí que son tres columnas, es usando símbolos de pesos, como cuando agregábamos alguna fórmula. Por ejemplo, si queremos agregar algunos términos, cada uno separado, en este caso con símbolo de ampersand, y cada uno entre los símbolos de pesos. Por ejemplo, x cuadrada, x y una constante, por ejemplo, un 1. Ok. Igual separamos con una doble diagonal, hline, y agregamos más información. Por ejemplo, podemos agregar aquí subíndices o superíndices, x sub 0, separamos x sub 1 y x sub 2. Ok, voy a copiar esto de aquí. Y después agregamos algún término que esté elevado a alguna potencia, por ejemplo, algunos binomios. Serían x más y cuadrado. Y esto lo voy a utilizar para elevarlo nada más a otras potencias, por ejemplo, a la 7 y a la n. Ok, vamos a ver cómo se ve. Bien, entonces tenemos tres columnas. La primera parte centrada en la parte izquierda, las segundas centradas y la tercera también centrada. Ok, bien, bien, bien. Voy a colocar también líneas verticales para separar. Ok, y una línea al inicio, con H-line. Bien, esta es la forma más sencilla o la forma manual de colocar elementos, expresiones matemáticas en una tabla, cada uno con los símbolos de pesos. Ok, y por ejemplo, otra forma, voy a copiar esto y lo voy a pegar. Otra forma sería hacer esto un poco más sencillo. Por ejemplo, aquí le voy a colocar como leyenda un caption. eh, Expresiones matemáticas, forma manual. Ok.
La siguiente, bueno, esto lo voy a colocar en otra página para que se nos separe la información. Bien, entonces lo siguiente sería hacerlo un poco más sencillo. O sea, que cada columna tenga un cierto formato. Por ejemplo, en la columna 1 o en la primera columna, voy a colocar esto así. Ok, me marca un error porque tiene símbolos, por ejemplo, el guión bajo o la potencia, que corresponden a expresiones matemáticas. Pero como no estoy colocando los símbolos de pesos, me marca ese error y dice que le falta algo. Entonces, para ello, voy a hacer que en la primera columna simplificar el estar escribiendo los símbolos de pesos para generalizarlo. Por ejemplo, voy a decir que con el símbolo de mayor que, la llave de inicio, llave de fin, y dentro voy a colocar un símbolo de peso. Después voy a colocar el formato que quiero que tenga, ya sea centrado a la izquierda, derecha o la información centrada. Por ejemplo, la izquierda. Después el símbolo de menor que y las llaves de inicio y de fin y el símbolo de pesos dentro. Okay. Esto de aquí está generalizando para que toda la columna esté como una expresión matemática, ¿sí? Y esté de forma alineada a la izquierda en este caso. Bien. Entonces, si así lo vuelvo a compilar, por ejemplo, vuelvo a compilar, ya no marca error y ya me muestra la información que debería mostrarme. Okay. Entonces, en este caso, está funcionando y me ayuda a simplificar un poco la escritura de expresiones matemáticas. Okay. Entonces, esto mismo lo puedo hacer para todas las columnas o mezclar la información. Por ejemplo, esto lo voy a expresión matemática más simple, le voy a poner más simple y lo voy a copiar para hacer otro ejemplo y esto mismo lo voy a pegar en las demás columnas, pero esto quiero que sea centrado y esto también. Okay. Pues ya no hace falta que tenga los símbolos de pesos. Cada elemento, entonces lo voy a quitar. Okay. Bien, compilamos. Y ya en la tabla 18, que será la tercera, ya me está colocando la información como una expresión matemática sin colocar los símbolos de pesos para cada elemento. Okay. Es una forma más sencilla de colocar esas expresiones. Otra forma también que nos puede servir sería definiendo nosotros un comando para que generalice el estar colocando estos símbolos. ¿Sí? Entonces vamos a la parte del preámbulo para escribir un comando que sea un poco más sencillo. Entonces vamos al preámbulo. Okay. Y donde tenemos el paquete que fue el último que agregamos, parte de array. Aquí vamos a agregar una línea de código que sería un nuevo comando. Sería new tipo de columna. Y le vamos a dar un nombre o una letra. Por ejemplo, una M de matemáticas, por ejemplo. Y entre llaves colocamos el formato que le colocamos dentro de la celda para simplificar, que era el símbolo de mayor que, las llaves, símbolo de peso, el formato que queremos que tenga, por ejemplo, si esté centrado a la izquierda o a la derecha. Que esté centrado, por ejemplo, aquí. Después símbolo de menor que y las llaves. Y dentro el símbolo de pesos. Y ya esto nos está generalizando para que al escribir la letra M esté tomando toda esta información. ¿Sí? Entonces vamos a otra tabla. Voy a hacer una copia, copiar esto y lo voy a pegar. Y ahora en vez de escribir todo esto, voy a cambiarla por una M. Entonces en vez de escribir todo esto, una M.
y una M, que fue lo que definimos ahora. Si esto lo compilamos, okay, es el último ejemplo, la tabla 19, me está mostrando la información tal cual está en el paso anterior o en la tabla anterior, ¿sí? Ya únicamente con esta nueva definición para las columnas. Okay. Es una forma más sencilla de escribir expresiones. Entonces aquí definiendo un nuevo tipo de columna. Okay. Bien. Después haremos, por ejemplo, algo similar. Incluso podemos combinar expresiones. De hecho, podemos tener esto, todo, por ejemplo, dos M's y aparte una forma manual, como esto de aquí. ¿Sí? Podemos combinar. Así que no hay problema. Por ejemplo, algo también interesante es que voy a agregar aquí una nueva fila y voy a agregar aquí una expresión, por ejemplo, una fracción que sea 1 entre x más 1. Aquí quiero que tenga otra fracción, por ejemplo, que sea x más 2 entre x más 3. Ok. Y aquí quiero que tenga igual otra fracción, que sea 2 entre x cuadrada. Okay. Entonces tenemos esa información. Bien. Aquí, en la última fila, se nota, bueno, en la última y en la penúltima, se nota la información algo ajustada en cuanto a la separación vertical de las celdas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se ve que está la información pegada. Aquí le voy a hacer un poco de zoom. Se alcanza a notar que está un poco pegada la información, ¿sí? Con respecto a la línea horizontal. Okay, entonces podemos nosotros personalizar para que tenga una cierta separación y no se vea, digamos que tan pegada la información o tan pegada la expresión. Por ejemplo, voy a copiar este ejemplo y lo que voy a hacer es agregarle una línea de código. Después de la parte de centrarlo, voy a agregar un nuevo comando que sería renew command y vamos a redefinir, vamos a ajustar el comando que nos permite ajustar la parte vertical de las celdas. ¿Sí? En este caso se llama array stretch. ¿Okay? Si por ejemplo lo ajustamos como 1.2, veamos qué sucede. Okay. Con respecto del anterior, vamos a ver si queda igual o si se ve algo diferente. Déjenle algo más zoom. Por ejemplo, si vemos la tercera fila, se nota una cierta separación entre esta parte y esta parte. ¿Sí? Se nota algo más separado, pero la última fila aún se ve muy ajustada. Entonces este número lo voy a aumentar, por ejemplo, a un 1.8, por ejemplo. Y veamos qué sucede. Okay. Entonces, aquí las filas que están en la tabla 19 se ven algo más justas y en la tabla 20 ya se ven más separadas. ¿Sí? La información que tiene se nota mucho más separada de la línea horizontal que tenemos. Ya no se ve tan pegada la información. Okay. Entonces aquí podemos colocarle en vez de 1.8 un 1.7. Okay. Bien. Y ya no se ve tan ajustada la información. ¿Sí? Podemos ir jugando con el valor, con
que más nos parezca que se vea mejor, en este caso nuestras tablas, con la información que tengamos. Aquí tuve que poner un valor algo alto porque tenemos fracciones y están este, bastante altas con respecto a las anteriores. Y por eso tenemos que ajustarlas y las demás se ven que tienen mucho espacio entre cada, en la parte horizontal y vertical. Okay. Pero se alcanza a ver mejor que la anterior, no tan ajustados. Bien. Entonces es otra forma de utilizar las tablas con algún formato o una expresión matemática y personalizarlas o ajustarlas mejor. Ok. Pues vamos a agregar también una forma de colocar información cuando tenemos bastante información y que, por ejemplo, en la tabla no cabe solo en una hoja, sino que cabe o abarca más de una. Para ello vamos a colocar una sección que sea para tablas largas. Ok, aquí usaremos el paquete long. Ok, entonces vamos a agregar ese paquete. Vamos al preámbulo y vamos a agregar el paquete. Ok. Hay que verificar si está todo bien. Parece que sí. Y vamos a agregar la siguiente tabla. Ok. Entonces vamos a agregar una tabla con el entorno que sería long table, no long table. Vamos a decirle cómo está orientada esa información. Por ejemplo, aquí colocaremos una C y colocaremos cuántas columnas queremos que tenga. Por ejemplo, queremos que tenga 3 y con una línea vertical al inicio y al fin. Voy a colocar una línea horizontal con H-line y una primera fila que diga día, avance y resultado. Ok. Igual separamos con una línea y voy a colocar información, por ejemplo, del día 1 hasta el 7. Día 1 y que ese día 1 tenga como avance 1, 1, 1, 1, como resultado 0, 0, 0, 0. Okay. Y aquí voy a agregar algo similar, pero para el día 2 hasta el día 7. Por ejemplo, que sería el día 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Okay. Y esto mismo lo repetiremos para varias semanas. Por ejemplo, que serían 2 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 8 semanas. Ok. Después finalizamos la tabla. Finalizamos la tabla con un end long table. Antes de esto podemos colocar nosotros una leyenda con un caption que sea, por ejemplo, tabla larga. Si esto lo compilamos, vamos a ver qué sucede. Okay. Entonces tenemos aquí en la sección 4 para tablas largas que inicia nuestra tabla. ¿Sí? Inicia y continúa, pero aquí se corta y continúa la siguiente. ¿Ok? Y finaliza, en este caso, en esta parte. Y de hecho continúa la numeración que teníamos con la tabla anterior, que fue la tabla número 20. Sí, la está continuando, que fue la tabla número 21 en este caso. Ok, entonces es una forma de colocar tablas que abarquen más de una página o tablas largas en este ejemplo. Bien. Pues por lo pronto, aquí finalizamos con la parte de tablas. Si tienen alguna duda, pueden colocarla ahí en los comentarios y verificamos eso.